A ver, la historia no está solo en los libros. A veces está escrita en el propio paisaje, en las palabras que usamos cada día, casi sin darnos cuenta, y en los cimientos de las ciudades que habitamos. Hoy vamos a viajar a una de las huellas más profundas y duraderas de la historia, la de Roma en la península ibérica. Bueno, para empezar, mirad esta maravilla. Es que esto no es una ruina silenciosa, y ya está, es un escenario vivo. El Teatro de Mérida es la prueba espectacular y tangible de que Roma estuvo aquí. Es toda una declaración de poder, de cultura y de una ingeniería que sencillamente ha sobrevivido a los siglos. Y claro, esto nos lleva a la pregunta clave de todo este análisis. Es que lo de Roma no fue una visita, no fue un encuentro pasajero, fue una transformación total. Entonces, ¿cómo lo consiguieron? ¿Cuál fue la fórmula que les permitió no solo conquistar, sino remodelar por completo una tierra y a su gente? Pues bien, la respuesta está en un concepto fundamental, la romanización. Ojo, que no fue algo que pasó por accidente, sino que fue un proceso deliberado, casi como una máquina perfectamente diseñada para integrar a los pueblos conquistados. Y su genialidad estaba en que no se basaba solo en la fuerza, sino en algo mucho más sutil, en hacer que la gente deseara formar parte de ese mundo. Fijaos, esto lo visualiza muy bien. No estamos hablando solo de batallas y legiones. Si nos fijamos en las palabras clave, derecho, calzadas, gobierno, latín, religión, vemos que fue una asimilación completa, de arriba a abajo. Roma no solo construía fuertes, construía una civilización a su imagen y semejanza. Entonces, para que quede claro, la romanización era la asimilación de un estilo de vida, desde la moneda que se usaba en el mercado hasta los dioses a los que se rezaba, pasando por las leyes que gobernaban el día a día. Era, por así decirlo, el software cultural del imperio. Vale, todo esto suena muy bien, pero ¿cómo funcionaba esta máquina en la práctica, en el terreno? Pues vamos a empezar por los cimientos, por lo que se puede ver y tocar, las infraestructuras y, por supuesto, la economía. Y aquí tenemos el primer paso, que es clave: las calzadas. No eran simples caminos, eran las auténticas arterias del imperio. Por ellas se movían las legiones para mantener el control, sí, pero también los comerciantes con sus mercancías. Y lo más importante, las ideas, que extendían la cultura romana a cada rincón de la península. Y claro, esas calzadas alimentaban a las ciudades, y las ciudades como esta de Baelo Claudia eran verdaderos escaparates de la vida romana. Con sus foros, sus templos, sus teatros, se convirtieron en imanes, en focos potentísimos de romanización que atraían a las élites locales, que lo que querían era formar parte de ese nuevo poderoso mundo. Pero, a ver, ¿por qué tanto interés en Hispania? ¿Qué había aquí para que Roma se volcara de esa manera? Bueno, pues Plinio el Viejo nos da la pista definitiva. La península era un auténtico tesoro. Sus recursos minerales eran legendarios y, sobre todo, vitales para la economía de guerra y el lujo de Roma. Este mapa es que no deja lugar a dudas. Hispania no era un rincón aislado del imperio, ¿qué va? Era un motor económico fundamental. Oro, plata, aceite, vino. Sus productos fluían sin parar por las rutas comerciales, enriqueciendo a Roma y conectando la península ya para siempre al destino del Mediterráneo. Pero es que aquí la historia da un giro fascinante. Hispania no fue solo una provincia de la que extraer recursos y ya está. Con el tiempo se convirtió en una fuente de poder e influencia para el mismísimo corazón del imperio. 3. Un número simple, ¿verdad? Pues este número representa un cambio fundamental en la relación entre Hispania y Roma. Es el símbolo de cómo la periferia podía llegar nada menos que a gobernar el centro. Porque 3 es el número de emperadores que cambiaron el curso de la historia de Roma y que no nacieron en Italia. Nacieron aquí, en Hispania. Esto demuestra hasta qué punto la provincia se había integrado. Ya no era un territorio conquistado, era un vivero de líderes, el centro del poder. Y ojo, que no eran emperadores cualquiera. Hablamos de Trajano, el Optimus Princeps, el que llevó al imperio a su apogeo territorial. Casi nada. De su sucesor, Adriano, que consolidó esas fronteras y fue un mecenas increíble. Y más tarde, de Teodosio, que tomó una de las decisiones más trascendentales de la historia de Occidente, hacer del cristianismo la religión oficial del imperio. El impacto de Hispania en Roma fue sencillamente inmenso. Al final, el Imperio Romano, como estructura política, cayó, pero su sistema operativo cultural, su legado, sobrevivió. Y sus ecos, la verdad, resuenan con una fuerza increíble hasta nuestros días. Quizá el eco más evidente, el que usamos todos los días, es el idioma. El español y el portugués no son más que el latín vulgar evolucionado, y con vulgar nos referimos al latín de la calle, el que hablaban los soldados, los colonos y los comerciantes. Palabras como padre, puente o agua son un vínculo directo y vivo con Roma.
Entonces, resumiendo, la clave es que el legado romano es multifacético, no es solo una cosa. Es el idioma que hablamos, son los cimientos de ciudades como Sevilla o Zaragoza, son los principios de nuestro derecho y es, por supuesto, la influencia del cristianismo, que Teodosio, un hispano, convirtió en la religión del Estado. Y si hay una imagen que lo resume todo a la perfección, es esta. El acueducto de Segovia no es solo una obra de ingeniería asombrosa, es un símbolo, un testamento en piedra de un modelo cultural que no solo construyó edificios, sino que sentó las bases de toda una civilización. Y terminamos con una reflexión. Hemos visto el legado visible, el que está en la piedra y en las palabras. Pero ¿qué pasa con lo invisible? ¿Qué conceptos romanos sobre la ciudadanía, sobre la ley o sobre el Estado siguen influyendo en nuestra sociedad actual y en nuestra forma de entender el mundo? Ahí reside, quizá, la huella más profunda de todas.